peinado y actualmente tengo 28 años. Desde hace aproximadamente 3 años y medio que decidí pues iniciarme en el mundo del emprendimiento, y lo que descubrí fue que habían formas de emprendimiento por medio de la educación basada en el desarrollo y en el crecimiento personal. Desde ese momento pues son varios los proyectos que he estado iniciando, y actualmente pues tengo la posibilidad de estar inmerso en diferentes proyectos de emprendimiento, diferentes tipos de empresa, ¿no? Y por ello, pues lo que hago más arduamente, o con lo que creo que más me he identificado, es en el fomentar el emprendimiento como forma de vida, ¿no? Cada vez pues, son más las personas que se deciden a emprender, cada vez son más las personas pues, que están inconformes con la situación actual que pueden tener en sus vidas, ¿no? Y por ello deciden tomar esta decisión. Yo actualmente, como te he dicho, tengo varios proyectos en marcha, pero sí que quiero destacar en el que más tiempo o con el que más ilusión o más me siento realizado, ¿no? Y es en la organización de emprendimiento Rompiendo las Reglas. La hemos creado y actualmente por lo que estamos haciendo ahí es crear atmósferas de emprendimiento, atmósferas propensas a que la gente pueda adentrarse dentro de este mundo, pueda tener la información, y lo que hacemos es crear herramientas para que puedan utilizar un vehículo de emprendimiento actual que funcione y de esta forma poder tener unos resultados. ¿Vale? Así que no sé si hay algún tipo de problema con el vídeo, pero bueno. Así que esta es mi ocupación actual, a lo que me estoy dedicando, ¿vale? Y hoy quería iniciar una serie de vídeos que voy a ir colgando pues de forma semanal, haciéndolos en directo y luego se quedarán grabados, y hoy quería iniciarlo hablando acerca de un concepto que me gusta mucho, y es el concepto de crisis. También hablaremos un poquito acerca del futuro que entiendo que tenemos y que viene, pero quería pues transmitirte esta información. Para empezar a hablarte acerca de la crisis, es un concepto que tiene varios significados, ¿no? Pero quería empezar contándote una historia. Seguramente conoces a la escritora, tal vez no sepas el nombre, pero sí que conozcas la literatura que ha escrito, que es toda la saga de Harry Potter, ¿vale? La escritora J.K. Rowling es escocesa, si no me equivoco, y quiero contarte que ahora pues la conoces como una persona exitosa, con grandes resultados, y que es conocida a nivel mundial, pues seguramente entre otras muchas cosas que ha escrito, pero por lo que más por la saga de Harry Potter, ¿no? Pues bien, yo quiero contarte acerca de ella y hablarte de que no siempre ha sido así. Es algo que la vida no siempre ha sido como tú la puedes ver ahora, como tú la entiendes ahora, sino que esta persona, cuando nació, resulta pues que su madre tuvo una enfermedad, y la relación que ella tenía con su padre pues no era muy buena, ¿no? Entonces a lo largo de los años fue creciendo, y lo que ocurrió fue que su madre no pudo más y al final pues terminó muriendo con esta enfermedad. Entonces llegados a este punto, la mujer pues decidió emprender un viaje desde Escocia a Portugal, y se fue a Portugal, donde decidió empezar a crear su propia vida realizando clases de inglés. Se fue allí a enseñar inglés, y de esta forma pues empezó a buscar lo que es crear su propia vida. Allí conoció a una persona, y con este hombre fue con el que ella se casó. Tras casarse tuvo una hija, pero lo que ocurrió es que esos años de su vida terminaron siendo pues unos años muy malos, porque tuvo problemas con el que era su marido a nivel de maltrato y otras diferentes situaciones, hasta el punto que tuvo que decidir separarse y junto con su hija volverse a Escocia. Decidió volverse a Escocia para poder estar cerca de su hermana y poder rehacer pues lo que es su vida. Imagínate cómo fue el momento al llegar allí, que esta persona pues se sentía que lo había hecho todo mal. Es decir, había decidido emprender un viaje, irse de su país para crear algo, parecía que lo había empezado a crear, empezó a montar una familia, pero todo se desmoronó y le tocó volver. Se sentía fracasada, se sentía mal, no encontraba su propósito o qué es lo que había venido a hacer a esta vida, ¿no?
Además, también se juntó en un muy mal momento financiero, no tenía ningún tipo de trabajo. Entonces, lo que sentía era muy malestar y realmente no encontraba. Además, recuerda pues que tenía a cargo a su hija. Fue tal el punto que no tenía dinero para poder pagar lo que es la calefacción en su casa por las tardes. Escocia es un país muy frío, ¿no? Y no podía pagar la calefacción. Entonces cogía a su hija y se iba a las cafeterías del pueblo. Entonces, a cambio del coste de un café, pues lo que podía hacer era el pasar una tarde en la que tuviesen el calor suficiente para poder subsistir lo que es el invierno. Imagínate qué punto, ¿no?, estaba viviendo. Pues bien, fue en ese momento cuando decidió empezar a escribir. Ya había escrito más cosas de hace tiempo, pero en ese punto se puso a escribir, a reflexionar acerca de su vida, acerca de ella misma, y fue ahí donde empezó a crear y donde realmente creó toda la saga de Harry Potter. El resto de historia ya lo conocéis, pero a partir de ese momento ha creado un imperio de más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿yo por qué te cuento esto para hablarte de la crisis? Porque quiero que se entienda que las personas que tienen éxito en la vida, las personas que consiguen cosas, las personas que llegan a hacer algo importante para ellas mismas y también para el resto de personas en su vida, son aquellas personas que abrazan el momento que están viviendo, es decir, que abrazan las situaciones de crisis, abrazan las situaciones que puedan ser muy duras para ellas, ¿no? Entonces, yo te digo esto porque lo que nos ocurre, y para empezar en esta serie de vídeos es un concepto que se tiene que entender y que yo hago mucho hincapié, es entender el concepto de crisis, ¿vale? La palabra crisis es diferente a la palabra catástrofe. La palabra crisis es un concepto que admite reversibilidad. La palabra crisis significa que hay reversibilidad, la catástrofe no. Si por desgracia te mueres, tú ya no tienes posibilidad de volver a hacer nada más. Eso es una catástrofe. Pero en el momento que estamos en una crisis, tiene reversibilidad, porque como etimológicamente la palabra dice, crisis significa inicio de un camino hacia la prospección de un futuro. ¿Vale? Entonces, hay que abrazar esto porque significa el nacimiento, el crecimiento de algo. ¿Vale? La palabra crisis significa transformación, significa mutación. El prefijo cri en griego antiguo significa creatividad y acción positiva. Y esto lo que nos viene a decir es que en el momento que tú tienes una crisis, por medio de la acción positiva realizada con creatividad, vas a poder conseguir salir de esta crisis siendo mucho mejor y consiguiendo mucho más. El futuro necesita de personas que entiendan esto y que abracen las crisis. Necesitan de personas que quieran hacer cambios, que quieran hacer transformaciones a nivel personal para luego poder hacerlas a nivel cultural. El mundo solo puede transformarse si los individuos que forman parte de él lo transforman. Y para ello es necesario entender que vamos a vivir momentos de crisis, pero que esta es la única manera de que podamos crecer, que podamos tener un nivel de pensamiento mucho mayor que nos permita poder desarrollar o poder afrontar los problemas que podamos tener o situaciones adversas que se nos presenten en la vida. Porque para resolverlas lo que haremos será buscar dentro de nosotros y por medio de la creatividad y la acción positiva conseguir esa transformación. Me encanta hablar de esto y me gusta mucho decirlo a personas jóvenes porque hay un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, en la cual dice que un paradigma, una creencia científica no puede ser modificada hasta que la generación anterior de científicos ha fallecido, porque están esas creencias muy arraigadas, ¿no? Pues resulta que en el apartado social, en las personas, en todo el ente social, ocurre lo mismo. Un paradigma, una creencia social no puede ser modificada hasta que la generación anterior ha fallecido. Y es por ello que el futuro, como tal hablamos, forma parte o es responsabilidad de los jóvenes. Las personas jóvenes van a ser los protagonistas de hacer la transformación que el mundo necesita. Si tú lo recuerdas, ¿vale? Resulta que Facebook no tiene muchos años. Facebook fue creado por un joven, ¿vale? En el año 2030-2040 los cambios que vamos a encontrar a nivel mundial todavía no están, pero los van a hacer los niños de 10-11 años que ya están operando a otros niveles, ¿no? Entonces, entender
que las situaciones adversas que nos van a venir, si las afrontamos, va a ser los que nos va a llevar a un nivel de pensamiento superior, nos va a hacer ver que cada vez que se nos presente una crisis o nos digan que estamos en una crisis, nos vamos a alegrar y la vamos a abrazar, ¿no? ¿Por qué esto? Porque cuando tú lo abrazas, entonces cuando tú puedes iniciar un proceso de transformación. Hemos dicho que transformarse o conseguir un cambio a nivel del mundo, a nivel de la sociedad, parte por un cambio en uno mismo. Cuando tú decides abrazar una crisis, una situación adversa que puede ser que estés viviendo, entonces lo que va a ocurrir es que tú te vas a dar cuenta que se van a presentar cambios en tu vida. Y esto también forma parte de que las personas entendamos más el significado de las palabras. Resulta que la palabra cambio no es lo mismo que la palabra transformación. La palabra cambio va implícita dentro del proceso de transformación. Un cambio, por lo general, es una invitación externa de algo o de alguien para decirte que necesitas adaptarte para poder continuar o poder avanzar ante esta nueva situación que se presenta. Ahora bien, lo que ocurre es que cuando un cambio se presenta, que te invita a alguien o algo a incorporar ese cambio en tu vida, lo que ocurre es que tú como persona enfrentas a ese cambio una resistencia. Esa resistencia puede ser muy alta o puede ser muy baja, pero siempre hay una resistencia ante ese cambio que se te presenta. Si tú consigues que esa resistencia sea baja, el cambio podrá hacer parte de tu vida, pero si no, chocará con esa resistencia y el cambio rebotará o pasará y no formará parte de tu vida. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando se presenta el cambio que es externo, lo que tú necesitas hacer es encontrarle sentido a ese cambio. Encontrarle sentido significa entender por qué viene esto, comprenderlo y de la forma más adecuada poder incorporarlo a tu vida. Para que este fenómeno se pueda producir, se necesita que la resistencia ante esto sea baja, que tú la bajes, es decir, que no te enfrentes contra todo. Cada vez que se te presenta algo nuevo, cada vez que alguien te está contando algo que no has oído, ahora mismo que yo te estoy hablando de una información que a lo mejor antes no la has oído, baja la resistencia y busca entenderla, busca comprender lo que sea que se te presenta que es nuevo para por lo menos analizarlo, que puedas analizarlo y que tal vez puedas incorporarlo a tu vida, ¿no? Entonces, cuando tú abrazas la crisis, lo que aparecen son cambios. Y por medio de estos cambios puedes disminuir la resistencia y encontrarle sentido y poder llegar a un nivel superior. El mundo está constantemente abrazando y abrazando todos los cambios que se le presentan. Cada día miles y miles de nuevas ideas tecnológicas, sociales, culturales se le presentan al mundo. El mundo baja la resistencia y las acepta, entonces se producen. Ahora bien, tú las tienes también que aceptar. Recuerda que en el 2009 se implementó el WhatsApp. No hace ni 10 años, ¿no? Antes utilizábamos SMS, pero mucho antes enviábamos cartas. En periodos de tiempo muy reducidos, el mundo ha aceptado los cambios que se le han presentado. Y tú, si no lo has hecho, tienes un problema. ¿Por qué? Porque si actualmente piensas comunicarte con personas por medio de carta postal, tienes un grave problema, porque el mundo corre mucho más deprisa. Entonces necesitamos adaptarnos a todo esto, ¿no? Cuando tú abrazas la crisis, aparecen cambios. Y con los cambios, si tú estás abierto a disminuir la resistencia, vas a poder encontrar sentido y vas a poder hacer de las crisis tu mejor momento para poder llegar a un nivel superior de entendimiento y poder superar esas situaciones adversas que tienes. Así que para lo que es concluirte este vídeo, que no quiero hacerlo muy largos, estos vídeos que voy a ir transmitiendo y compartiendo con vosotros, quiero dejarte con la conclusión de que lo más importante es que sea la situación la que sea que estás viviendo, que la abraces, que te alegres de vivirla. Yo siempre he dicho, o desde hace un tiempo, la verdad, he tenido muy en cuenta que cada vez que te pase algo que tu entorno pueda entender como que es malo, tú alégrate. Alégrate mucho. Cuanto más malo parece que sea, alégrate más. En el sentido de que después de esto, si tú buscas superarlo, la recompensa y el premio que te va a traer haber superado ese momento va a ser igual o más superior a la dureza o el sufrimiento vivido en ese periodo o espacio de tiempo.
Así que sea cual sea la situación que estés viviendo, abrázala y toma conciencia sobre ella para que los cambios que se te presenten, que los puedas aprovechar y puedas llegar a un nivel superior, ¿vale? Y esto va en relación con que busca disminuir tu resistencia. Haz un ejercicio a lo largo de esta semana, cada vez que alguien te presente algo nuevo o te hable de algo diferente, tú busca escucharlo. Oblígate a decir, voy a disminuir la resistencia ante esto que me dice. Por lo menos para escuchar y tener posibilidades. No digo que lo incorpores a tu vida, pero por lo menos para escuchar y tener posibilidades, busca implementar esa disminución de resistencia y que pueda acceder a tu vida otra información o propuestas de otras personas que te puedan llegar. Y por último, recuerda esto. Mira, cualquier tipo de persona, sea exitosa, no exitosa, sea famosa, no famosa, la persona del tipo que sea, a lo largo de su vida va a tener una serie de crisis que va a vivir. Va a vivir una serie de crisis de forma continuada, sin poder evitarlo, porque es el orden natural de la vida. A partir de crisis que te van a presentar es como la vida te propone que tú crezcas. Entonces, tú tienes que entender que solo vas a experimentar un proceso de transformación personal o un proceso de crecimiento personal de dos formas posibles. Tú vas a experimentar un proceso de transformación o bien por inspiración, es decir, tú voluntariamente vas a decidir crear cambios en tu vida, adaptarlos, transformarte, llegar a un nuevo nivel de pensamiento y conseguir mejores resultados, o por desesperación. La vida te va a poner en una situación de crisis de forma reiterada y tan adversa que no vas a tener más remedio que bajar esa resistencia e implementar esos cambios en tu vida para poder subsistir. En tus manos está decidir transformarte, decidir ser mejor, decidir aportar más, o bien por inspiración o bien por desesperación.